el personaje principal, primordial e importante. Mm, Pero también hay otros personajes secundarios. Entonces tenemos al hombre, tenemos a los seres espirituales de los cuales vamos a hablar en la tarde de hoy. Entonces, vamos a orar y comenzamos. Buen Padre, gracias por ese tiempo que nos das de poder estar en tu palabra y meditar en lo que nos has dejado a través de ella, por la cual te podemos conocer, saber quién eres. Gracias porque esta palabra es clara y nos ayuda en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Y pedimos tu guía y tu dirección en esta tarde, Padre. Dándote las gracias por cada uno de los chicos que se ha conectado y bueno, por todos los que de pronto por ocupaciones en su hogar y en sus cosas que hacer, no lo pudieron hacer, Padre. Gracias te amo, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, muchas preguntas y comienzo con una que pues, ¿hay otra creación fuera del hombre? Eh, la Biblia nos habla que sí hay otra creación. Actualmente mucha gente se pregunta eso, como, ay, ¿será que hay vida en otros planetas? ¿Será que fuera de nosotros existe algo más? Y realmente sí la Biblia nos habla de otro personaje fuera de Dios y del hombre, que son los seres espirituales. Son los seres espirituales. Entonces tenemos a Satanás, tenemos a los ángeles, tenemos los seres espirituales. En la Biblia nos los mencionan de diferentes maneras, como espíritus, como ángeles, como querubines, serafines, huestes, potestades, principados, gobernantes, estrellas de la mañana, y tienen un montón de títulos que encontramos en la Biblia. Son seres espirituales, todos fueron creados por Dios y todos fueron creados al mismo tiempo. Todos, absolutamente todos fueron creados al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver un par de citas. No pretendo tener todo un estudio de lo que es la doctrina de los ángeles, pero sí sentar una buena base sobre la cual podemos contestar muchas preguntas. Tú dices, ay, otra vez hablar de los ángeles, pero los ángeles es una base primordial para un entendimiento del pecado, para un entendimiento de cómo se mueven los seres espirituales y qué es lo que también nosotros vemos en nuestro entorno. Que los seres espirituales también trabajan y Satanás también trabaja y necesitamos conocerle a él para también aprender a identificar cuál es también su obra en este mundo. ¿Listos? Entonces esto es muy importante. Esta lección de los ángeles es muy importante de entender. Entonces, Nehemías capítulo 9, versículo 6. Libro de Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías 9:6 dice así: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de los ángeles? ¿Qué aprendemos? En este versículo hay mucho que sacar de los ángeles. Entonces, inicialmente el versículo nos habla de Dios y nos habla que Él es el creador de los cielos, pero también de los cielos de los cielos. No sé si notan que hay una pluralidad ahí en la expresión los cielos, hablando de que hay varios cielos. Muchos se atribuyen a la luz de la Biblia que hay tres cielos: el cielo como el firmamento, donde vuelan las aves y los aviones; el cielo atmosférico, donde están nuestro sistema solar; y un tercer cielo que es la habitación de los ángeles. La habitación de los ángeles sería el tercer cielo, o la habitación también de Dios. Entonces, tenemos los cielos. ¿Quién los creó? Dios. Pero el versículo 6 nos dice que con todo su ejército, con todo su ejército. Y cuando se habla de ejército, se habla como de multitudes, de cosas que llenan un espacio. Entonces, ¿qué más nos dice el versículo 6? Que también nos creó nuestro planeta. Creó todo lo que nosotros tenemos aquí en nuestro planeta. Y dice que estos ángeles que cumplen una función. Dice, tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, ¿para qué fueron creados los ángeles? Los ángeles tienen un propósito. Inicialmente entendemos, fueron creados por Dios. Este versículo no lo dice, no lo afirma, y son varios los textos que dicen eso. Fueron creados por Dios y están para adoración de Dios.
Entonces, si basamos la premisa de que Dios es quien los crea, ¿quién es superior a los ángeles? El creador. Dios es totalmente superior a los ángeles. Eso no se nos debe pasar. Entonces, porque a veces tenemos y nuestro mundo vende la idea de que los ángeles son superiores, que debemos acudir a ellos, de que debemos pedir a ellos, pero debemos acudir al creador de los ángeles, a Dios mismo, quien es superior y más grande que los ángeles. Entonces, Dios los creó, por lo tanto, los ángeles tienen un comienzo. Si Dios los crea, los ángeles tienen un comienzo. Entonces, Dios los creó, Dios es superior, los ángeles tienen un comienzo y los ángeles están puestos para la adoración. Entonces, Dios les dio vida, Dios fue quien los hizo y Dios vivía antes que existieran los ángeles. Dios vivía antes de la existencia de los ángeles, porque Él es el causante de todo esto. Entonces, ¿cómo son los ángeles? Sería la otra pregunta. ¿Cómo son? En la Biblia nos los describe que son seres espirituales. Y si son seres espirituales, no tienen un cuerpo así como el mío. Y ustedes se pueden tocar ahí su cuerpo. No, no tienen un cuerpo como nosotros. De manera que cuando nosotros pensamos en ¿el cuerpo qué hace? El cuerpo en una manera nos limita. Ustedes están allá en sus casas, yo estoy aquí en la mía, pero yo no estoy en otro lugar. El cuerpo a mí me limita a estar en un solo lugar, me limita a no poderme mover, digamos, como se movería un ángel, como también se movería Dios, porque yo tengo un cuerpo limitado. ¿M? Entonces, los ángeles se pueden mover mucho más fácilmente porque son seres espirituales. Los ángeles se pueden mover mucho más fácilmente porque son seres espirituales. Pero, ojo, tampoco quiero decir que los ángeles sean omnipresentes como Dios. No están en todo lugar. No están en todo lugar. Los ángeles no son omnipresentes. Pero también algo que vemos en la Biblia es que los ángeles en algunas oportunidades se presentaron delante de los hombres con forma física. Y si ustedes miran todas las apariciones de los ángeles tienen forma de varón. Y tú miras en la Biblia y, ay, vi un varón, y los identifican como varones. Entonces, esto no quiere decir que los ángeles todos sean hombres ni nada de eso, porque también la Biblia nos habla un poquitico acerca de esta condición de los ángeles, de que no se pueden reproducir, de que no se casan ni se dan en casamiento, pero simplemente para dar el dato de que cuando se presentaban a los seres humanos, lo hacían como un varón. Cuando se presentaban, toman forma física de un varón. Son seres espirituales que la verdad son invisibles para nosotros. Y para que ellos comunicaran un mensaje, se hacían visibles. Entonces ahí era cuando tomaban forma de un varón. Así era como se mostraban. Entonces, hemos hablado que Dios les creó, tienen el propósito de adorar. Dios es superior a ellos. Los ángeles son seres espirituales, por lo tanto no tienen un cuerpo. Pero si Dios les crea, también qué vínculo tiene Dios con los ángeles. Cuando yo creo algo, y eso los he mencionado un montón de veces que ya ven y estar cansados, cuando yo creo algo, yo soy el dueño de. Cuando yo me invento algo, yo soy el dueño de. Por lo tanto, los ángeles le pertenecen a Dios. Dios es su dueño. La palabra ángel traduce enviado. La palabra ángel en su sentido original traduce enviado o mensajero. Y son siervos, son mensajeros que cumplen un propósito de amar y servir a Dios, de adorarlo, de estar ahí dispuestos a todo lo que Dios les envíe y les mande. Miremos una cita más. Salmo 103, versículo 20. Y aquí vamos a tener otras características que nos habla la misma palabra acerca de los ángeles. Entonces, ¿qué nos dice? Salmo 103, versículo 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, ¿qué aprendemos de los ángeles acá? Y son muchas las frases que tenemos en solo ese texto tan pequeñito, muchas cosas que aprender de los ángeles. Uno, bendicen a Dios.
dice el 20, bendecid a Jehová. ¿Para qué están los ángeles? ¿Quién está bendiciendo a Jehová? Dice, vosotros sus ángeles. Los ángeles están en pro de manifestar con sus labios una bendición a Dios. Después, ¿qué más nos dice de los ángeles? Versículo 20, que sigue, poderosos en fortaleza. De manera que los ángeles son muy, muy, muy fuertes. Pero ojo, Dios los creó, Dios es todopoderoso. Pero los ángeles se menciona que son poderosos en fortaleza. Muy seguramente si nos enfrentásemos a un ángel y no podríamos ganarle. En la Biblia hay textos en donde un ángel mató a millones de soldados en una batalla. Un solo ángel. Entonces, ¿son poderosos? Sí, poderosos en fortaleza. Pero ¿qué están haciendo ellos? Mira lo que dice el versículo 20 enseguida de poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? Están obedeciendo a lo que Dios dice. Y eso el mismo nos va a hacer el énfasis el mismo versículo, dice obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces los ángeles están creados por Dios, son una obra de Dios, le pertenecen a Dios, están dispuestos para adorarle, para obedecerle, para cumplir su palabra. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Cuántos ángeles hay? ¿Mm? ¿Cuántos ángeles hay? ¿Será que hay, se pueden contar? ¿Hay muchos? ¿Hay poquitos? Miremos una cita, Apocalipsis, último libro de sus Biblias. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice así, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, ¿cuántos ángeles hay? Millones de millones. Son muchos, son una cantidad impresionante de ángeles que Dios creó. Entonces, todos los ángeles que Dios creó, y si tú lees Génesis capítulo 1 o escuchas en nuestro video anterior, te darás cuenta que todo lo que Dios creó era bueno. Y al final de cada día siempre mencionaba eso. Llega el sexto día y ¿sabes qué dice Dios de toda su creación? He aquí es bueno en gran manera. He aquí es bueno en gran manera. Entonces, todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Dios tiene un carácter que es santo. No había ningún ser angelical, ningún ser espiritual malo. Entonces, estos seres espirituales son inteligentes, pero no lo saben todo como Dios. Los ángeles son inteligentes, pero no son omniscientes como Dios. Los ángeles son poderosos en fortaleza, pero no son todopoderosos. Los ángeles no tienen un cuerpo, pero tampoco están en todo lugar como Dios. Entonces, para que lo tengamos presente. Ahora, en la Biblia se menciona tres ángeles con nombre. Tres ángeles con nombre. Es curioso eso, nuestra tradición nos enseña que hay muchos ángeles y que acudamos al ángel, tal, y tiene una cantidad de nombres, pero la Biblia solo nos habla de tres en específico. Inicialmente tenemos al arcángel Miguel, al ángel Gabriel y a Lucero de la mañana. Ninguno más aparece con nombre. Se sabe que son millones de millones, pero ninguno más aparece con un nombre propio. Entonces, vamos a examinar uno de ellos para entender qué fue lo que pasó con ellos, qué fue lo que pasó y cómo se generó el primer pecado. ¿Cuál es el origen de la maldad? Yo les preguntaba esta mañana, ¿cómo se generó todo esto? Vamos a ir a la Biblia y allá tenemos una respuesta clara para esto. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Dice así, tú, querubín grande, protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ir desmenuzando el versículo. Entonces, inicialmente tenemos una profecía contra alguien que se llama el rey de Tiro, pero sabemos que a la luz de la Biblia hay muchos profetas que hicieron como un mensaje de doble cumplimiento. Inicialmente hablaban a uno, pero después empiezan a hablar de otro tema o una profecía que va a ser cumplida a futuro. Eso es algo que está pasando aquí. Entonces, tenemos un mensaje inicial para una persona en específico del contexto eh, específico, valga la redundancia, de Ezequiel, y posterior a ello también estará hablando de un ser espiritual. Entonces, ¿por qué sabemos que es un ser espiritual? Porque vamos a ver que hay varias características que nos presenta que no son propiamente de un ser humano. Entonces, inicialmente nos dice que es un querubín. Entonces, un querubín se presumen y algunos estudiosos hablan de que son seres espirituales que están muy cerca del trono de Dios. Y aquí nos habla un poquitico de eso, el versículo 14 de Ezequiel 28 que nos dice, dice, tú, querubín grande, grande. Nota que el énfasis del texto es mostrarnos que no era cualquier querubín, que no era un ángel cualquiera, sino que era un querubín grande. ¿Qué más hacía este querubín? Dice protector. Y uno se pregunta, pero pues, ¿por qué Dios tener a alguien que le proteja si Él es todopoderoso? ¿Para qué tenerlo? ¿Para qué tener un ángel que te proteja si Dios es todopoderoso? Y es una muy buena pregunta. Y siempre cuando me hacen ese comentario, yo les menciono, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la caravana presidencial o la caravana del alcalde de Bogotá. Entonces, cuando el hombre va en su camioneta, hay una escolta militar y van motos adelante con sirenas frenando todo el tránsito. El presidente no puede frenar en ningún semáforo. El alcalde no puede frenar en ningún semáforo. Entonces, cuando tú ves toda esa escolta y los policías frenando el tráfico y que pasa la caravana presidencial y todo el tema con esto. Muchas personas han muerto, muchos militares han muerto en protección del presidente, en protección del alcalde, con accidentes de tránsito, tratando de frenar siempre el tráfico. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Cuando tú ves de esa caravana, ¿tú qué piensas? Tú dices, uy, el que va en esa camioneta es alguien importante. El que va en esa camioneta es alguien súper importante. Entonces Dios no tiene un querubín protector porque hay enemigos que lo van a dañar, no, sino Él lo tiene para verse grande, para verse glorioso. Eso hace mucho más glorioso a Dios. Versículo 14 estamos. Dice, tú querubín grande protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Y nota que esa expresión, el monte de Dios, habla de esa cercanía al trono de Dios. Por eso les decían que los querubines al parecer están cerca al trono de Dios. Pero dice, allí estuviste. Y nota que hablan pasado de una condición o de una ubicación en la que este querubín grande estuvo. Entonces está en pasado y dice en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y eso habla, esas piedras de fuego para algunos habla de la comunión que tenía con Dios. Versículo 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿qué nos menciona este querubín? ¿Cómo era? Perfecto, perfecto. Tenía un diseño de parte de Dios, era creación de Dios para obedecerle, para amarle, para adorar a Dios, para ejecutar la palabra de Dios, para servir a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este querubín grande, con este querubín grande y protector? Estuvo allí, cerca del monte de Dios, era perfecto en todos sus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces aquí tenemos el origen de Satanás y hay otro texto que nos habla un poquitico de lo que pasó ahí adentro del corazón, o bueno, de la parte inmaterial de este ángel, y vamos a darnos cuenta cómo fue ese pecado. Aquí simplemente nos dice hasta que se halló en ti maldad. Ahí se generó la maldad. Ahí se generó la maldad.
Pero hay otra cosa que quiero mencionarles de este versículo 15, que es súper importante de entender para tener una buena cosmovisión bíblica. ¿Y qué se dice de este querubín? Entonces, perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Es súper, súper importante que entendamos que Satanás, bueno, que Lucero fue un ser creado por Dios. Si entendemos que es un ser creado, ¿qué es lo que podemos entender de Dios? Dios es su dueño, Dios es superior y Satanás es creado, por lo tanto es un ser inferior y Dios está aquí y Lucero está aquí abajo. ¿Por qué? Porque Dios le creó, por lo tanto Dios es superior. Si entendemos esto, que Lucero fue creado, de una tenemos que quitar una idea de nuestras mentes que nos venden las religiones, que nos vende el mismo Hollywood, y es entre el bien y el mal. ¿Qué pasa con ideologías orientales donde habla del yin y el yang? Es que son fuerzas iguales que se oponen y que se pelean entre sí. ¿Mm? ¿Y son fuerzas iguales el bien y el mal? A la luz de la Biblia, y vamos a darnos cuenta que Satanás es el original, el generador del primer pecado, pero Satanás es un ser creado, de manera que esa visión de Hollywood de que el bien y el mal son fuerzas iguales no es así a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia, Dios, bueno, Dios es superior, Lucero es inferior porque es un ser creado. Entonces, eso es súper, súper importante de entender. Versículo 17, vamos a ver qué es lo que pasó adentro. ¿Cuál fue esa maldad que se halló en Lucero? Y voy a saltar en versículo 17 del mismo capítulo 28. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, mira que este ser angelical dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Esa voz estuvo elevadito a causa de su belleza. Un texto que no leímos en el versículo 13 nos habla como su vestimenta. Y aunque habla de muchas piedras preciosas y todo esto, lo que nos habla es como de que era lo más bello, lo más bonito, como la belleza de estos seres creados. ¿Y qué pasó con el corazón de Satanás? ¿Qué pasó en su interior? Se enalteció, se creció. Y vamos a ver en otro texto, en Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Vamos a ver qué nos dice esto de lo que pasó allá adentro, en el corazón de Satanás. Sé que es un texto muy conocido, pero vamos a ver también esto que tiene que ver con nosotros, porque realmente es algo muy, muy, muy parecido a lo que pasa en nuestro corazón hoy en día. Es lo mismo que le pasó a Lucero. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14, dice así. Tú que decías, bueno, voy a leer desde el 12 para que sepamos que estamos hablando del mismo Lucero. El versículo 12 dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Nota el nombre que se le da a este ser espiritual. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Y nota las expresiones. Quiero que hagan, mediten en estos verbos que está hablando el mismo Lucero, pero ¿en dónde lo está hablando? En su corazón. Dice, entonces, subiré al cielo, el no alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Notaron algo en común entre todos esos verbos que alcé un poquito la voz? Voy a leérselos otra vez. Subiré al cielo, levantaré mi trono, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es lo que tienen en común todas esas expresiones? Subiré, seré, levantaré, que tienen un enfoque en sí mismo, que tienen un enfoque en el mismo ser, que tienen un enfoque en nosotros.
Entonces, Lucero que estaba enfocado en sí mismo. En Ezequiel leímos que se enalteció su corazón, estaba lleno de orgullo. Y aquí en Isaías lo que tenemos es que él tenía un plan y él tenía una idea. Entonces, vamos a desmenuzarlo poquito a poquito. Entonces, versículo 13. ¿Tú qué decías en tu corazón? Y nota que cuando se habla del corazón, solo hay alguien que conoce nuestros corazones. Yo los puedo ver ahí por video, los puedo tener aquí enfrente, pero yo no conozco lo que hay en sus corazones, ni tampoco ustedes conocen lo que hay en el mío. Pero hay alguien que sí lo conoce, y ese alguien es Dios. Por lo tanto, Dios, que conoce absolutamente todo, sabía lo que había en el corazón de Lucero. Por eso el versículo 3 dice, ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Y qué era lo que le estaba diciendo? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, está hablando de, va a estar en una posición más alta, al lado de las estrellas de Dios. Y cuando habla de las estrellas de Dios, habla también de los ángeles mismos. Dice, levantaré mi trono. ¿Qué quería Satanás? ¿Qué quería Lucero? Quería un trono. Y cuando se habla de un trono, también se habla de que, de la facultad también de juzgar, de la facultad de ser el líder, de ser el centro. Dios tiene un trono, él gobierna sobre el universo, pero ¿qué quería Satanás? Quería que toda esa adoración que se le daba a Dios se le diera a él. Él quería también ser adorado, él quería también tener un trono. Dice, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y de nuevo está, subiré, y seré semejante al Altísimo. En medio de todo el plan malo de Satanás, él es consciente de algo, y es consciente que él no va a ser igual a Dios. Él es consciente que es una criatura inferior a Dios y que Dios es superior. Porque digo esto, versículo 14 nos menciona, dice, y seré semejante al Altísimo. Esa semejanza nos habla, es de eso, de que él era consciente, no voy a ser igual a Dios, no lo puedo lograr, no es imposible yo ser igual a Dios, pero si quiero tener un trono, si quiero recibir adoración, si quiero que se me alabe a mí, eso era lo que quería el Lucero. ¿Qué hizo? Entonces, cometió maldad, se enalteció su corazón, eh, vemos su pecado enfocado en sí mismo, queriendo adoración. Y mucha gente se pregunta, y esta pregunta es muy, 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 muy buena. Entonces, ¿por qué Dios lo creó así? Porque Dios sí sabía que eso iba a pasar, porque si Dios lo sabe todo, porque si sabía que Lucero iba a hacer eso, pues porque no lo destruyó y ya. Entonces, ¿cómo contestaríamos a ese tipo de preguntas? ¿Cómo podríamos contestar a ese tipo de preguntas? Y la respuesta básica es la siguiente. Y en la lección anterior, cuando hablamos de la creación del hombre, el hombre fue creado con tres cosas importantes. Una mente, una voluntad y emociones. Emociones, mente y voluntad. Esos seres angelicales también fueron creados con voluntad. De manera que Dios no creó cyborgs que dijeran, sí, señor, vamos a hacer todo. Y que andaban así, no tenían una libre elección, no. Los ángeles también ejercían su voluntad, también ejercían y tenían esa facultad de decidir, eso es la voluntad. Entonces, imagínate por un momento donde Dios no les hubiese dejado opción, donde Dios no hubiese dejado opción al hombre de escoger. ¿Qué pensaríamos de Dios? Uy, qué injusticia, Dios, porque Dios es así. Y siempre el malo de todo esto es Dios. Si los crea con voluntad, malo. Si nos crea sin voluntad, malo. Entonces, por todo lado